Ahora sí que van a volar pelucas por todos lados, así que agárrense de donde puedan, porque ahora sí las Jane Does, las víctimas sobrevivientes en el caso Andrade Trevi Portillo, vienen con todo en defensa de sus derechos y si ya de por sí habían dejado más que claro que no están dispuestas a dejar que las callen, las silencien y que van a levantar la voz en contra no solamente de estas personas a quienes tienen demandadas en California, sino que ahora también dejan claro que no están dispuestas a seguir siendo revictimizadas por los fans de la cantante Gloria Trevi, ni por youtubers aquí mismo en esta plataforma de YouTube, ni por familiares, esposos, instituciones, ni por la sociedad. Y bueno, para acabar más rápido, por básicamente nadie. Ahora sí que no van a soportar que las personas, como decimos, se pasen de lanza con ellas, con sus historias, porque una cosa, por supuesto, es la libre expresión, pero también hay una línea que estas personas ya están cruzando, que está revictimizando mucho a estas mujeres y sobre todo las está de alguna forma tratando de atemorizar para que no sigan contando sus historias, ya sea en proyectos, en libros o incluso en estas mismas demandas en California. Bueno, hola, mi nombre es Caroline, bienvenidos a Escándala en línea. En este video, como ya vieron, vamos a cubrir los últimos movimientos, acontecimientos en la Corte de California, Estados Unidos, en este caso, en el caso Andrade Trevi Portillo. Recordemos que en la Corte de Los Ángeles, California, se interpusieron dos demandas en las cuales cuatro mujeres señalan a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y también a Raquel Portillo como sus abusadores y las personas que cometieron estos crímenes en su contra en la década de los 90. Estas denuncias están desarrollándose bajo seudónimos por la parte de las demandantes. Ellas no sabemos sus nombres, no sabemos sus identidades y lo que está pasando es que la cantante, como ya sabemos, ha intentado que esto se quite, que esto se levante y que estas personas pues revelen sus identidades, revelen sus nombres para que las personas ya puedan saber quiénes son, para que se les pueda nombrar, para que se les pueda señalar y según dice la misma Karen Barth Menzies, para que se les pueda atacar. En la primera demanda, como sabemos, está AH, KC, pero en esa demanda ya se determinó que no se van a revelar los nombres. Pero en la segunda demanda, la cantante está intentando hacer su lucha también para que el tribunal por fin decida que se tienen que revelar los nombres. Entonces, estos documentos son como una respuesta tanto de Karen Barth Menzies, la abogada de ellas, como también de ellas mismas, porque de hecho aquí hay unas pruebas que las mismas demandantes someten de cosas terribles que han estado viviendo ellas a raíz de estas demandas y de que muchas personas pues ya intuyen quiénes serían las demandantes. Y no solamente explican las razones por las que por ningún motivo deben de ser revelados sus nombres y sus identidades, sino que también expresan la manera en la que los fans de la cantante se han ensañado en su contra, mencionando a uno de ellos incluso por su nombre y apellido y dan datos ahí pues bastante específicos de mensajes que esta persona había estado mandando a una de las demandantes. Así que quédense hasta el final del video porque por supuesto que vamos a leer todas esas quejas que están poniendo estas chicas en la Corte de California. También hablan de los ataques que otras personas, o sea, no personas involucradas en la demanda, sino que otras víctimas como Liliana Soledad Regueiro están recibiendo por canales de esta plataforma en la que estamos actualmente de YouTube en respuesta específicamente al proyecto de Liliana que todos conocemos, estafador de sueños, que la verdad sí nos hemos dado cuenta que ha despertado muchísimo odio para Liliana, específicamente
con Liliana porque ella pues pone su nombre, pone su imagen, cuenta su historia, no está cubierta bajo un seudónimo, sino que su imagen y su nombre están públicos. Entonces obviamente ellas muestran esto como una prueba de que las víctimas, al ser públicas, al dar sus nombres, inmediatamente son el objetivo de muchas personas, y en este caso de los canales de YouTube que pues se han dado la tarea de prácticamente disecar cada parte de esas historias que nos cuenta Liliana en su podcast para intentar ridiculizarla, desmentirla, atacarla y pues de alguna forma podemos decir acosarla. No es lo que está diciendo aquí esos documentos. De hecho, se refieren a esta entrevista que Liliana le concedió a la licenciada Natalia Barea Escolar. Lignati, estás en los documentos de la Corte de California. Como ustedes recordarán, en esta entrevista de la Lignati con Liliana se refieren a la forma en que estos youtubers la revictimizan, la acosan, como les digo, utilizan hasta las partes más irrelevantes de su podcast pues para atacarla, ¿verdad? La misma abogada Karen Barth Menzies dice y hace constar en esos documentos con su nombre, su firma y su juramento que ella vio varios episodios del podcast de Liliana y específicamente habla de esta entrevista con la Lignati en la que pues obviamente Liliana expresa cómo se siente, cómo la hace sentir esta situación que vive actualmente con los ataques de los youtubers. Y como les digo, la abogada muy inteligentemente está utilizando esta experiencia que está teniendo Liliana para demostrarle a la corte cómo sí sería muy perjudicial para las Jane Does que su nombre sea revelado, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas cosas están teniendo repercusiones, no solamente aquí con problemas, dimes, diretes, réplicas por aquí, réplicas por allá, sino ya está yéndose a otro nivel y aquí es como a un nivel legal, donde estas cosas de hecho están sirviendo como pruebas, como evidencias. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura de los documentos porque hay aquí muchísimas cosas importantes y la verdad es que no está desperdiciable, pero ni una palabra, por lo que decidí leérselas así textualmente, ¿verdad? Comenzamos con la introducción en la que dice: la acusada Trevi es una famosa estrella del pop. Tiene más de 9 millones de seguidores en Facebook, más de 5 millones de seguidores en X e Instagram y actualmente está en la etapa de los Estados Unidos de su gira internacional de conciertos. Ella se opone a 2 de las solicitudes de las 3 demandantes de usar seudónimos para que ella y sus partidarios, o sea, sus seguidores, puedan acosar, intimidar y tomar represalias públicamente contra estas demandantes y de esta manera enviar una advertencia a cualquier otra sobreviviente y testigo que pueda presentarse. Qué fuerte eso que dice ahí, porque dice que la razón por la que la cantante pide, quiere y requiere que estos nombres sean revelados es para que se puedan atacar a estas víctimas, es para que se pueda intimidar y que sus seguidores puedan tomar libremente represalias en contra de estas chicas. Además de esto, dice que lo hace de una forma para intimidar a cualquier otra víctima a la cual se le pueda ocurrir presentarse como testigo en esta demanda, ¿verdad? Entonces, como un mensaje ahí subliminal que ella tiene poder y que la van a atacar, así que mejor ni se presenten. Esta es precisamente la razón por la que los tribunales permiten que los sobrevivientes de agresión sexual usen los seudónimos. Para eso están ahí, para evitar que esas cosas pasen. El acusado Trevi se opone a las solicitudes de esos demandantes de usar seudónimos argumentando 3 cosas. La primera cosa que ella argumenta es que los demandantes se han presentado ellas mismas en el ojo público, o sea que ellas mismas en varias ocasiones han contado su historia públicamente, por lo que ya son conocidas, dice aquí Gloria, ¿verdad? Número 2, que las solicitudes son perjudiciales e injustas para el demandado, o sea que a ella no le favorecen en nada, que no le conviene en nada,
por lo cual ella dice que es totalmente injusto. En otros documentos de la corte, ella ha dicho que de ser los nombres, los seudónimos de estas chicas que puedan proceder bajo seudónimos, eso le daría al jurado la idea de que ya el tribunal ha aceptado que ellas sí son víctimas. Entonces como que la pone a ella en desventaja. Es lo que ella ha argumentado en otros documentos. Número 3, dice que los demandantes no han establecido un riesgo de daño de ser necesario el uso de sus nombres reales. O sea que ellas no han presentado ninguna prueba de que efectivamente ellas se verían afectadas si sus nombres aparecen públicamente. Bueno, eso es lo que ella dice, ¿verdad? El acusado Trevi afirmó estos mismos argumentos en el caso relacionado pendiente que se lleva a cabo simultáneamente ante este tribunal, o sea, en la demanda número 1 ya había argumentado estas mismas cosas. Y aquí dice, una de las demandantes en el caso, Jane Doe KC1, también es demandante en el caso relacionado, o sea, en esta segunda demanda. Los demandantes han solicitado al tribunal tomar nota judicial de la orden del tribunal del 25 de marzo del 2024 que concedió la moción de los demandantes para utilizar seudónimos. Este tribunal debería rechazar de manera similar los argumentos del demandado Trevi aquí y conceder la solicitud limitada y no prejudicial de los demandantes de protección contra el acoso y las represalias que los demandantes tendrían que soportar si se ven obligados a identificarse públicamente como las dos víctimas de muchas que hay que tuvieron la pura audacia, o sea, la osadía, de interponer esta demanda contra la famosa acusada Gloria Trevi. Y aquí vamos al segundo punto que se llama las circunstancias pesan a favor de permitir que los demandantes usen seudónimos. La publicidad que rodea los hechos trágicos subyacentes de este caso no anula la necesidad de privacidad de los demandantes, o sea que no importa qué tan público, qué tan mediático sea este caso, tiene que ponerse en primer lugar la seguridad y la privacidad de las demandantes. El demandado Trevi argumenta principalmente que se sabe públicamente que la demandante Jane Doe 3 y la demandante Jane Doe KC1 son víctimas de lo que se ha conocido como el clan Trevi Andrade. Los demandantes reconocen que esto es cierto. Lo que no es público son las identidades de cuáles de las muchas víctimas son estas dos demandantes. El acusado Trevi no argumenta esto y ninguna de las pruebas que el acusado Trevi presenta demuestran lo contrario. Básicamente lo que dice aquí Karen Barth-Menzies es que ya el público sabe quiénes son las víctimas de este caso, pero no saben específicamente en esta demanda cuáles de tantas víctimas son las que tuvieron la audacia, dice aquí el documento, de atreverse a ir en contra de la cantante, el productor y también de Raquel Portillo. El acusado Trevi enumera los mismos ejemplos de publicidad de hace 20 años relacionados con la demandante Jane Doe KC1 como una de las víctimas en las que ella confiaba en el caso relacionado. Y para la demandante Jane Doe 3, la acusada Trevi hace el mismo argumento que ella ya ha hecho en el caso relacionado contra la demandante Jane Doe AH2 y dice que la demandante Jane Doe 3 está publicando un libro, lo cual tampoco la identifica como demandante en este caso. O sea que el hecho de que KC esté publicando un libro no significa que sea una de las demandantes. O sea que no tiene nada que ver lo que está haciendo ella con su libro, con su proyecto, con esta demanda. Entonces que no tiene que relacionar, dice aquí la cantante, una cosa con la otra. Los demandantes reconocen que el público se está volviendo más consciente de los hechos reales, incluyendo el abuso sexual y la explotación que las víctimas sufrieron a manos de los acusados, incluyendo el acusado Trevi. El acusado Trevi culpa de este aumento de la conciencia del público a una campaña pública orquestada por las demandantes, en la cual ella es el objetivo de esta oposición. Pero incluso en los últimos meses, otras sobrevivientes que no son parte de los demandantes se han presentado públicamente hablando de sus experiencias con los acusados durante la década de 1990 y aún después.
Y un ejemplo incluye a una sobreviviente que describe el acoso, las amenazas, y aquí viene Liliana, y las represalias por parte de los fans y youtubers de la acusada Trevi después de que ella comenzara a hablar. O sea, después que comenzara su historia es cuando comenzaron todos estos ataques para Liliana. Y más adelante nos va a dar aquí la abogada Karen Bartmensis los ejemplos específicos. Así que sigamos. California reconoce el valor de dar voz a los sobrevivientes y arrojar luz sobre las injusticias que enfrentan las víctimas de la agresión sexual. Este último es el propósito del libro de la demandante Jane Doe 3. La demandante Jane Doe 3 es una abogada que se ha convertido en una sobreviviente y activista que habla en contra de la agresión sexual y arroja luz al fracaso del sistema judicial mexicano para abordar los crímenes e injusticias sufridos por las víctimas. Obtuvo legalmente los archivos judiciales relacionados con el caso penal contra los acusados Andrade, Trevi y Boquitas, que utilizó como base de su libro. En el libro, ella habla de una de las víctimas menores de edad y de cómo el sistema de justicia mexicano trató a más de 11 víctimas. Pero en ninguna parte del libro de la demandante Jane Doe 3, ni en ninguna entrevista, ni en ningún lugar públicamente, la demandante se ha identificado a sí misma como una de las víctimas que demandaron al acusado Trevi, porque tiene miedo del acoso, las amenazas y las represalias que le causarían un daño aún mayor. Entonces, ojo, el hecho de que aparezca aquí esto del libro no le da a ninguna persona el derecho de relacionar a esta persona, a esta autora, con la demanda. Y eso es lo que están aquí peleando en estos documentos, diciendo que en ningún momento esta autora de este libro está diciendo que ella es una de las Jane Does. Así que eso no debe ser tomado como un permiso para que las personas puedan asociar su nombre con esta demanda. Contrariamente al argumento del acusado Trevi, los demandantes han conservado la confidencialidad de sus identidades, ya que las víctimas que demandaron a Gloria Trevi están solicitando que esta información permanezca privada para su protección. Los grupos de apoyo a las sobrevivientes presentaron 2 escritos amicus brief en el caso relacionado, que el tribunal encontró útil dilucidar la naturaleza del caso y las preocupaciones planteadas al perseguir un caso de asalto contra una figura pública. El tribunal señaló la importancia de permitir que los sobrevivientes de agresión sexual permanezcan en el anonimato, especialmente en litigios que involucren casos de alto perfil, citando los escritos de amicus curiae de la siguiente manera. Y esto fue lo que dijeron los amicus en la primera demanda, en la cual la cantante también intentó que se quitaran los seudónimos. Sin embargo, estos párrafos o estas declaraciones de los amicus sí sirvieron mucho para esa decisión del tribunal y por eso lo citan nuevamente aquí en esta segunda demanda. Y dicen los amicus: el resumen de amicus de Voice in Action, una organización sin fines de lucro que apoya a las sobrevivientes de agresiones sexuales en la industria del entretenimiento, insiste en que revelar las identidades de los sobrevivientes en tales casos a menudo transforma su calvario en una plataforma pública para el abuso y la vergüenza de las víctimas. Su trauma se ve exacerbado por la atención de los medios y el escrutinio comunitario. Además, el empleo de seudónimos asegura a las sobrevivientes que se mantendrán la dignidad y la privacidad y minimizará el daño emocional potencial inducido por la exposición pública. También el resumen de amicus de Stand with Survivors, una red nacional de sobrevivientes de agresión sexual y defensores que asisten a juicios de alto perfil sobre violencia sexual en apoyo de otros sobrevivientes, insta al anonimato por 4 razones. La primera, reducir los incidentes de acoso e intimidación. La segunda, para garantizar que reciban un juicio justo.
La tercera, alentar a más sobrevivientes de violencia sexual a presentarse y a pues contar su historia. Y la cuatro, abordar la diferencia de poder en los juicios de celebridades. Este amicus argumenta que los casos de agresión sexual de alto perfil o aquellos que involucran a celebridades someten a los demandantes a un mayor escrutinio y se asocian con un mayor acoso y ridiculización por parte de los fanáticos de la celebridad. La acusada Trevi es una famosa estrella del pop que actualmente está de gira presentándose en estadios de todo el mundo. No se puede negar su estatus de celebridad y el poder y la influencia que conlleva. La celebridad del acusado Trevi somete a los demandantes a un aumento del acoso, el ridículo y las represalias. Permitir que los demandantes usen seudónimos ayuda a minimizar el daño emocional potencial inducido al identificar públicamente a cuáles de las muchas víctimas son las demandantes en este caso. La demandada Trevi no establece el prejuicio potencial y su equidad básica. El argumento debería, una vez más, ser rechazado por este tribunal. La demandante Trevi afirma el mismo argumento concluyente de prejuicio severo si a los demandantes se les permite usar seudónimos que ella hizo en el caso anterior, o sea, en la demanda número 1, sin ninguna base específica. Argumenta que los costos del descubrimiento aumentarán. Si no sabe el nombre de las demandantes, dice aquí la cantante que los gastos para presentar evidencias, los testimonios van a ser más caros. Es el argumento que da ella aquí. El descubrimiento del acusado Trevi no será obstaculizado por el hecho de que los demandantes utilicen seudónimos. Encontrado previamente, el tribunal no está convencido en este registro de que el uso de seudónimos pueda aumentar en gran medida el costo del descubrimiento. La oposición del acusado Trevi en este caso no proporciona nada más para establecer prejuicio. Las circunstancias en este caso pesan a favor de permitir que las demandantes usen seudónimos. Las demandantes han presentado pruebas suficientes de un riesgo de daño a los demandantes si se ven obligadas a identificarse a sí mismas como las víctimas que demandaron a Gloria Trevi. La moción de las demandantes busca la protección del tribunal contra el acoso, las amenazas y el bullying que sufrirían por presentar esta demanda. Los temores de las demandantes son reales y legítimos, particularmente dada la conducta de la acusada Trevi. Su marido, aquí hablan otra vez del esposo de la cantante y de las actitudes que muchas veces él ha tenido en contra de las víctimas, y también de sus seguidores hasta este momento, junto con la enorme plataforma que cuenta la demandada Trevi, incluidas las redes sociales, sus conciertos que todavía están en curso, a los que asisten miles de fans, y su acceso a las empresas de medios de comunicación, por ejemplo, el también acusado Televisa Univisión. La filial de Univisión acaba de publicar la versión de la acusada Trevi de los hechos en su bioserie Ella Soy Yo. La diferencia de poder es enorme y los demandantes son vulnerables a los ataques, como se señala en este tribunal en el caso relacionado. Una razón por la que el tribunal puede permitir que los demandantes usen seudónimos es cuando la identificación crea un riesgo de daño físico o mental en represalia. Los demandantes ya han experimentado y o presenciado represalias que han sido negativas, impactando en su salud física o mental, como se establece en la moción de los demandantes. Además, desde la presentación de la moción de seudónimos de los demandantes, la demandante Jane Doe 3 ha sufrido más acoso, amenazas y represalias, aumentando su miedo y riesgo de daños. Está claro que el acusado Trevi está tratando de silenciar al demandante Jane Doe 3. Como señaló el tribunal en el caso relacionado, los nombres ficticios son permitidos cuando sea necesario para proteger la privacidad de los menores de edad, las víctimas de violación y otras partes y testigos vulnerables en particular. Los demandantes buscan permanecer en el anonimato como las víctimas que demandaron a la famosa y poderosa Gloria Trevi porque están aterrorizadas por el acoso,
la amenaza y las represalias que enfrentarían y el daño resultante tanto de los superfans, dice aquí, como del marido de la acusada Trevi, una vez más lo mencionan, ella misma y pues sus seguidores. Las puertas se abrirían tanto para los medios de comunicación como para los partidarios del acusado Trevi si los demandantes se ven obligados a usar sus nombres en esta demanda, identificando así públicamente qué víctimas presentaron demandas contra el acusado Trevi en un tribunal de justicia. Y aquí nos presentan las conclusiones de parte de la abogada Karen Barth Menzies. Entonces, esto es lo que dice la abogada. El demandado Trevi no tiene ninguna razón legítima para oponerse al uso de estos dos demandantes de usar seudónimos. El público tiene acceso a los procedimientos. Los demandantes no buscan permanecer anónimos durante el juicio. Eso se me hizo muy interesante lo que dice aquí. Los demandantes no buscan permanecer anónimos durante el juicio. Entonces parece que esta petición de seudónimos solamente es mientras se lleva a cabo el proceso. Me imagino para no tener ellas que pasar por todo este proceso que quién sabe cuántos meses, cuántos años incluso podría tardar. Entonces imagínense estar ellas en este litigio yéndose en contra de una figura tan famosa, tan popular y tan poderosa. Entonces sí, como que eso les crearía demasiada inseguridad, demasiado estrés. Sin embargo, dice que durante el juicio ellas no están pidiendo seguir como anónimas porque el juicio, como sabemos, va a ser un juicio totalmente público. Entonces parece que ellas van a estar ahí presentes, parece que sí vamos a poder verlas a ellas ahí en el tribunal, dando sus testimonios, presentándose. Creo que va a ser una época muy importante, muy emotiva y va a ser un parteaguas en esta historia. Me imagino yo ver a esas chicas llegando juntas a la corte. Va a ser muy similar a lo que sucedió en el caso de Jeffrey Epstein, donde estas chicas también se juntaron para ir a dar sus testimonios en contra de Jeffrey y vamos a poder verlas según lo que yo entiendo en esta parte de los documentos donde dice ellas no están pidiendo ser anónimas, no están buscando permanecer anónimas durante el juicio. Entonces eso está bien importante, bien interesante. El riesgo de daño a los demandantes, tanto físico como emocional, obliga a permitir a los demandantes usar seudónimos. Y aquí viene esta parte que se llama Declaración Suplementaria de Karen Barth Menzies, donde ella prácticamente muestra las pruebas de lo que ha estado diciendo aquí, de las cosas que ha mencionado, como que complementa con esto aquí todo lo que se ha venido diciendo en el documento. Y dice, yo, Karen Barth Menzies, declaro lo siguiente. Soy una abogada debidamente autorizada para ejercer ante el tribunal mencionado anteriormente y soy la fundadora del bufete de abogados KBM Law, abogada de antecedentes de los demandantes Jane Doe 3 y Jane Doe 4 y Jane Doe Case 1 en adelante las demandantes. Imagínense, ella es la fundadora del bufete de abogados KBM, entonces ella es abogada de ahí y también fundadora. Tengo conocimiento personal de primera mano de los asuntos establecidos en este documento y si se me llama como un testigo, lo haría y podría testificar de manera competente. Esta declaración se presenta en apoyo de la respuesta de los demandantes de la moción de proceder bajo seudónimos. El 11 de agosto del 2024 revisé la página de Facebook de Gloria Trevi en la que tiene 9.2 millones de seguidores, su cuenta de Twitter o X en la que tenía en ese momento 5 millones de seguidores y su cuenta de Instagram en la que tenía 5.65 millones de seguidores. También visité su sitio web que enumera las fechas y ciudades de su gira internacional de conciertos en curso en ese 2024. El 11 de agosto del 2024 utilicé el enlace proporcionado por la oposición del acusado Trevi para acceder a la página de amazon.com.mx para el libro de Jane Doe 3 y hice clic en el botón Traducir al inglés. El escrito del acusado Trevi incluye la palabra queja como traducción al inglés en el resumen de la palabra denuncia, pero demanda no está en ninguna parte en la traducción de amazon.com.
El sitio web de Amazon.com traduce la palabra en español denuncia en el resumen a la palabra en inglés denunciación. Básicamente lo que quieren decir aquí es que en ninguna parte del libro ni en ninguna parte de la descripción que se da del libro en Amazon.com se dice o se quiere dar la idea de que esta persona que escribe este libro, de la autora de este libro, es la misma persona que está poniendo esta demanda, y esto a causa de que Gloria Trevi presentó una queja ante el Tribunal de California diciendo que cómo era posible que esta Jane Doe estuviera haciendo un libro en el que básicamente se revela su identidad como una de las mujeres que presenta esta demanda. Entonces aquí Karen dice: yo entré a la página de amazon.com.mx y en ningún momento se hace referencia a que esta persona, la autora de este libro, es también la demandante. Entonces una cosa, como les digo, no tiene nada que ver con la otra, y el que se hable de este libro aquí no le da a nadie el derecho de inferir que la autora de este libro es una de las demandantes, porque sigue protegida bajo la ley de seudónimos. También nos dice aquí Karen: he revisado las páginas del libro de la demandada Trevi titulado Gloria por Gloria, publicado en el 2002 por la editorial Planeta Mexicana SADCB, en el que identifica y discute sus interacciones con 11 mujeres, sin incluir a las 4 demandantes en estos casos relacionados, que formaban parte del grupo en la década de 1990. Ella también incluye fotografías que identifican por nombre a estas 11 chicas. Entonces aquí están utilizando este libro de la cantante Gloria Trevi que publicó en el 2002, donde se muestran imágenes de estas chicas. También nos dijo Carola de la Cuesta en su libro que de hecho se muestran imágenes de sus hijos. En el caso de Carola, la imagen de su niño que tenía solamente como 1 año de edad. Y también aquí la abogada Karen dice que en el 2002 la misma Gloria publicó este libro, Gloria por Gloria, en el cual menciona a 11 chicas, y eso sin incluir a las 4 demandantes. Además dice aquí que la página de derechos de autor del libro enumera al acusado Trevi, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, como titular de los derechos de autor del libro, y a la editorial como la editorial Planeta Mexicana SADCB, y aquí da la dirección de esta editorial. La página de derechos de autor del libro también cita el archivo personal del acusado Trevi como la fuente de fotografías incluidas en el libro. Entonces aquí nos dice: no se puede lavar las manos la cantante de decir que ese libro no lo publicó ella, que no lo escribió ella, que no es la historia que ella contó, porque se fue aquí directamente Karen Barth-Menzies a la fuente y dice que ella es como la titular de los derechos de autor del libro. Básicamente la autora de este libro aparece como Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, y también ahí en el mismo libro citan que estas fotografías salieron de ella misma, del archivo personal de la cantante. Entonces ahí no se puede hacer para ningún lado, ¿verdad? El 18 de julio del 2024 se me informó durante una conferencia telefónica con el abogado del demandado Trevi que están dispuestos a incluir el lenguaje propuesto en la orden de protección al que se habían opuesto previamente. Estamos esperando que el abogado del acusado Trevi devuelva el borrador final del estipulado orden de protección propuesta para que podamos distribuirla a otras partes y luego presentarla en la corte. El 11 de agosto del 2024 accedí al sitio web del demandado Televisa Univisión, que describe la fusión de Televisa y Univisión y afirma que Univisión es propiedad de Televisa Univisión Inc., transacción completa de Univisión y Televisa para crear Televisa Univisión, la empresa de medios y contenido líder en el mundo en español. El 11 de agosto de 2024 accedí a la página web de Univisión anunciando el lanzamiento en Estados Unidos por Univisión de la versión de la acusada Trevi de los hechos en su bioserie Ella Soy Yo, incluyendo entrevistas con la acusada Trevi sobre su serie. El 11 de agosto del 2024 vi y escuché el podcast de Liliana Soledad Regueiro.
una de las víctimas involucradas con los acusados Trevi, Andrade y Boquitas en la década de 1990. La demandada Trevi incluye una imagen de Liliana Regueiro de su colección personal en su libro Gloria por Gloria en el año 2002. Liliana estaba siendo entrevistada por una abogada llamada Natalia Barea Escolá. Lignati, estás en los documentos de la corte. Y habló sobre el acoso y las amenazas que recibe de fans y youtubers después de que comenzó a hablar públicamente en su podcast sobre sus experiencias con los acusados. Entonces, como ven, ahí mismo lo dice la abogada que ella vio esa entrevista con Liliana y la licenciada Nati en la que hablan de estos youtubers, entrevista por la cual pues Liliana fue bastante atacada después de eso y pues continúan esos ataques hasta el momento, cosa que pues está escalando ya a otras situaciones porque imagínense, ya se está hablando de estas personas en una corte no solamente de su propio país, sino que una corte estadounidense que es pues aún más fuerte. Dice aquí, y aquí ya entra una carta o una declaración de una de las Jane Does, y aquí nos va a explicar algunas cosas de su libro y del por qué ella escribe o decide escribir el libro. Y dice, mi nombre es, se me conoce como demandante Jane Doe en la demanda inmediata. Estoy proporcionando esa declaración jurada complementaria en apoyo de la respuesta de los demandantes en respuesta a la oposición del acusado Trevi y para documentar las amenazas y el acoso que he recibido. Soy abogada, activista y sobreviviente de agresión sexual cuando era adulto joven. Soy la autora del libro, bla, bla, bla. Obtuve los archivos judiciales relacionados con el caso contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas que utilicé en la base de mi libro. El propósito de mi libro es discutir lo que sucedió en el caso de K.I.A.G., una niña menor de edad que fue elegida personalmente por la cantante Gloria Trevi cuando tenía 7 años. O sea, a los 7 años le ponen el ojo y la tienen ahí en la mira hasta que pues ya tiene 12 años y es ahí cuando la reclutan. Tenía 7 años de edad y fue llevada al grupo para ser abusada cuando tenía 12 años. Y cómo el sistema de justicia mexicano trató a más de 11 víctimas que presentaron quejas penales a las autoridades y sus quejas no fueron escuchadas. Mi libro no trata sobre este caso de California o el caso relacionado. Se trata de los cargos penales y el caso presentado en México contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas. Una vez más, vemos cómo con esta declaración se intenta deslindar este libro con el caso, o sea, no tiene nada que ver con el caso que se está llevando a cabo en California, sino que tiene que ver única y exclusivamente con lo que sucedió en México con el Estado mexicano. Como sobreviviente y activista, creo que es importante que las sobrevivientes de agresión sexual cuenten su historia y arrojen luz sobre las formas en que el sistema de justicia les falla a las víctimas. Nunca he hecho pública mi identidad como una de las demandantes en este caso. En mi próximo libro no me identifico como una de las víctimas que demandaron a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y a Raquel Portillo en Los Ángeles, California. Ni discuto el caso en Los Ángeles cuando se me pregunta al respecto durante entrevistas relacionadas con mi próximo libro. No me identifico públicamente como una de las demandantes en este caso porque temo que el acoso, las amenazas y las represalias empeorarían sustancialmente. Me temo que la acusada Trevi, su marido y sus partidarios y fans me causarían daño emocional e incluso potencialmente físico si se les permite usar mi nombre públicamente e identificarme como una de las víctimas que demandaron a Gloria Trevi en Los Ángeles. Entonces dice que tiene miedo de represalias no solamente emocionales, sino que potencialmente físicas de parte de la acusada Trevi, su marido y sus partidarios y fanáticos.
Debido a que soy una de las víctimas de los acusados en este caso y especialmente porque he hablado públicamente sobre el abuso, ya he sido acosada y amenazada en línea y también directamente. Por ejemplo, en febrero del 2024 y posteriormente, un autoidentificado superfan de la acusada Trevi hizo publicaciones en línea de acoso y amenazantes contra mí y mi hija a favor del acusado Trevi. Estas publicaciones me han hecho sentir miedo por mí misma y por mi familia y han aumentado el daño que he sufrido como sobreviviente de agresión sexual. Si Rankin y otros saben que soy una de las víctimas que está como demandante en este caso, estoy aterrorizada de lo mucho peores que serían las amenazas y el acoso. Y obviamente sería un acoso más directo, sería ya definitivamente usando sus nombres, sus imágenes. De hecho, cuántas cosas no harían estas personas distorsionando sus imágenes, me imagino poniéndoles cosas feas para amedrentarlas aún más. Solo puedo imaginarme las portadas que se harían, las imágenes que se harían, de verdad que sería, si de por sí ya vemos muchas cosas que no deberían de suceder. Imagínense cómo pasarían si ya tuvieran las imágenes y los nombres revelados públicamente de estas chicas. Dice aquí esta Jane Doe que adjunta como anexo A una copia verdadera y correcta de mi carta de fecha 11 de marzo del 2024 que envié a la Universidad de Sussex al Comité de Ética donde Rankin es estudiante en un esfuerzo porque detenga el acoso y las amenazas contra mí. También en la prueba B hay una copia verdadera y correcta de mi carta de fecha 17 de junio del 2024 que envía a la profesora Sasha Rosenell, vicerrectora y presidenta de la Universidad de Sussex. Han respondido que se están ocupando de mi queja y me harán saber el resultado de la misma. Desde que la publicación de mi libro se ha hecho pública, el acoso y las amenazas que recibo directamente y en línea han aumentado significativamente. Hay otros esfuerzos por parte de los abogados del acusado Trevi para silenciarme a mí y en la información en mi libro. El 4 de julio del 2024, los abogados del acusado Trevi enviaron una carta a un medio de comunicación mexicano acusándome de hacer declaraciones falsas. Esto hizo que el medio de comunicación cancelara varias de mis próximas entrevistas sobre mi próximo libro. Entonces esto fue incluso antes de que el libro saliera, porque dice que fue el 4 de julio de 2024 y que por esa razón este medio de comunicación mexicano canceló todas las entrevistas que tenían ya pactadas con esta demandante. Hoy, el 21 de agosto del 2024, mi editor me envió una queja administrativa presentada por el abogado Carlos Maceo en nombre de la demandante Gloria Trevi, porque la llamo Gloria Trevi en el libro, y una orden administrativa de la Oficina de Derechos de Publicidad Intelectual del Ministro de Economía de México que bloquea la distribución de mi libro. Este ataque a la libertad de prensa y de expresión no tienen precedentes en México. Bajo pena de perjurio, declaro que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas en base a mi conocimiento y creencia personal. Entonces aquí esta Jane Doe está diciéndole a la corte, mostrando como evidencia que la cantante está intentando limitar su derecho de expresión, la libertad de prensa y que definitivamente hay una intención evidente de la cantante de que no se sepan los detalles de esta historia, ¿verdad? Y los siguientes dos documentos son estas cartas que esta Jane Doe, esta demandante, envía a la universidad de este individuo, esta persona que la ha estado acosando directamente con mensajes pues bastante fuertes, bastante intimidantes. Y dice: tema, discurso de odio, ciberviolencia por el estudiante Armando Van Rankin Anaya, dirigido al Comité de Ética e Integridad de Investigación de la Universidad de Sussex. Mi nombre es bla 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 y soy una sobreviviente de la esclavitud moderna que sufrí a lo largo de los años 90 a manos de un grupo musical mexicano. Les escribo para llamar su atención sobre el hecho de que actualmente estoy siendo acosada por Armando Van Rankin Anaya,
usando su posición como investigador y estudiante de doctorado de esta universidad. Entonces creo que aquí es relevante que se haga esta queja a la universidad porque al parecer este estudiante está utilizando su posición como investigador y estudiante, está mencionando que él es un estudiante y como que se está respaldando que él estudia en esa universidad y que tiene como que este título de investigador, pues para hacer este tipo de juicios en contra de esa demandante. Y por lo tanto, haciendo el acoso en esa capacidad según su cuenta X. Soy parte de un grupo de más de 40 sobrevivientes que como jóvenes experimentaron el dolor y las profundas consecuencias de la trata de personas y como si no fuera suficiente la impunidad por parte de las autoridades jurisdiccionales de México. Hoy, como mujeres adultas, hemos encontrado el valor para enfrentar a nuestros perpetradores que tienen un enorme poder mediático, económico y político. Se ha creado una conciencia global que ha permitido a la sociedad volverse cada vez más respetuosa y sensible a estos temas, derivada de movimientos globales como #MeToo, #BelieveSurvivors y otros, que han motivado y apoyado a las víctimas de delitos sexuales para denunciar a sus perpetradores tanto pública como judicialmente. Es bien sabido que las víctimas permanecen en silencio no solo por miedo a los propios abusadores, sino también por miedo a la revictimización que surge de los ataques, la difamación y las amenazas, entre otras, que se instrumentalizan contra las víctimas para permanecer en silencio. He leído que la Universidad de Sussex está comprometida a promover altos estándares académicos y éticos en todas las actividades llevadas a cabo por su comunidad de académicos y estudiantes y el personal que colabora en su administración. Con gran atención he leído que su universidad no permite ni tolera el acoso, el bullying, el abuso cibernético, el abuso en línea, el acoso a los delitos del odio. Al ser una universidad prestigiosa, me gustaría informarle que Armando Van Rankin Anaya, un ciudadano mexicano que afirma haber estudiado su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex y actualmente es investigador y está cursando un doctorado. Imagínense, una persona profesional, una persona ya con un doctorado casi, y está atacando públicamente a una víctima. Ha sido durante algunos años un agente activo en una campaña de acoso y de ciberataques, difamación y humillación contra mí y otras víctimas de este caso penal que ha sido llevado a organismos nacionales e internacionales. Si bien es cierto que el mencionado Armando Rankin tiene derecho a tener y compartir su propia opinión en las redes sociales, no tiene derecho a insultar o promover e incitar al odio contra las víctimas utilizando su posición como estudiante de doctorado de la Universidad de Sussex, especialmente citando hechos que son desconocidos para él y que son falsos. Entonces, qué importante aquí nos dice esta persona que podemos tener nuestra opinión y la libertad de compartir nuestra opinión libremente, siempre y cuando no estemos promoviendo e incitando el odio en contra de víctimas. En el anexo adjunto y presento capturas de pantalla de los ataques que ha lanzado contra mí y contra mi hija joven, que también es víctima de este mismo grupo criminal porque nació como resultado de la explotación y la esclavitud que sufrí. Afortunadamente pude sobrevivir a esta grave situación gracias a la intervención de la Policía Internacional Interpol que arrestó a los responsables. En los ataques de ciberviolencia y acoso que Armando Van Rankin ha lanzado implacablemente contra mí, ha utilizado expresiones como ratas y qué tanto puto miedo tienes, criada política, hipócritas, pútridas, aprovechadas, entre otras cosas viles. En resumen, me ataca como activista de mujeres debido a mis creencias religiosas, debido a mis pensamientos e ideas políticas. Debido a todo lo anterior, solicito respetuosamente que se inicie una investigación sobre el comportamiento de su estudiante Armando Van Rankin Anaya. Le agradezco de antemano su atención y espero que se tome este asunto en serio para prevenir y detener la violencia cibernética contra las víctimas y sobrevivientes de crímenes contra la humanidad.
Y también aquí ponen una carta que le manda esta persona, esta Jane Doe, a la directora de la universidad y dice: asunto, discurso de odio, violencia cibernética, difamación y humillación por el estudiante Armando Van Rankin Anaya, dirigido a Sasha Rosnell, vicecanciller y presidente de la Universidad de Sussex. Mi nombre es... Y aquí básicamente nos dice lo mismo que en la otra carta, que es una sobreviviente de la esclavitud moderna que sufrió a lo largo de los años 90 a manos de un grupo musical mexicano. Le escribo porque el 9 de marzo del 2024 envié una queja al Departamento del Comité de Ética e Integridad de la Universidad de Sussex para solicitar que el departamento investigue el comportamiento inapropiado y violento de Armando Van Rankin Anaya, un ciudadano mexicano, en las redes sociales. Este individuo afirma ser un estudiante actual cursando un doctorado en Relaciones Internacionales en esta universidad. Me gustaría que supiera que no recibí un comprobante de recibido de mi queja y hasta el día de hoy nadie del Comité de Ética me ha dado una respuesta, por lo que no sé si mi queja fue leída o atendida. Por esa razón me permito enviarle una copia de mi queja con la esperanza de que sea leída y atendida por las áreas responsables, ya que estas expresiones de odio de su estudiante Armando Van Rankin Anaya contra mí y otras víctimas superan el ejercicio de la libertad de expresión. Son inaceptables en un mundo donde no hay lugar para la violencia cibernética y la impunidad. Como activista me comprometo a garantizar que se respeten los derechos humanos de todos y que se erradiquen todos los tipos de violencia contra las mujeres. Mientras espero que se responda a mi queja, le agradezco de antemano, con todo respeto. Bueno, y aquí sí se leyó este documento y sí se recibió esta queja, porque atrás, no sé si se percataron, dice ya que están haciendo la investigación pertinente. Entonces ahí está el documento completo. Díganme qué les pareció, qué parte les impactó más, qué parte no se esperaban. Definitivamente para mí lo que más me impactó es que se esté utilizando todo lo que ha venido viviendo Liliana Regueiro, y no solamente en las últimas semanas, sino que desde la primera temporada de su podcast Estafador de Sueños, cuando recordemos lo tuvo que cancelar, tuvo que poner una pausa por estas mismas cosas y estos acosos que están detallando aquí las Jane Does por parte de personas sin escrúpulos que se dedican a atacar, a humillar y a ponerle sobrenombres a estas víctimas. Solo que ahora pues siento que se han unido más personas y que el ataque es más evidente que nunca. Y esto ha logrado que la misma Liliana se vea en la necesidad de exponer estos ataques directamente, como lo vemos que lo hizo en su Instagram, que lo hizo en su canal y también en esta entrevista con la licenciada Natalia. También esa Jane Doe que adjunta estas quejas sobre este estudiante de esta prestigiosa universidad, en el que se da de hecho su nombre completo con apellido y todo. Imagínense este chico, esta persona que está cursando un doctorado y su nombre ya está en una demanda legal en California, donde se le califica como acosador y se le señala de ciberviolencia. Estas cosas yo creo que ya pueden ser incluso calificadas como crímenes de odio. Ya, y eso aquí es bien grave. En los Estados Unidos ese es un delito bien grave, crímenes de odio, que una persona ataque a otra persona basada en algo en específico. En este caso nos dice esta Jane Doe que incluso se mete con su forma de ser, su religión, sus afiliaciones políticas, y la verdad que qué feo, qué bajo que una persona haga eso, qué feo cuando se burlan de ti por cómo eres o te quieren ridiculizar, menospreciar, diciéndote cosas así. La verdad es que sí es muy bajo. Este chico creo yo que hasta podría tener problemas para entrar a los Estados Unidos si es que su nombre pues queda registrado ya como un acosador. Qué bueno que ya estas mujeres no tienen miedo de mencionar a sus atormentadores, como diría Carla de la Cuesta, y de exponerlos como lo están haciendo. Ya vimos a una Liliana ahí exponiendo con nombre, apellido, imágenes, documentos, todo tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, pues gracias por haber llegado hasta aquí en este video. Por favor, déjenme sus comentarios de todo lo que están pensando, todo lo que están sintiendo y qué les ha parecido estos documentos y esas declaraciones que da Karen Barth Menzies y también las Jane Does. Por favor, no olviden de darle like al video y si todavía no están suscritos, por favor suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Adiós.
ajuizo la verdad, rompo los muros de la impunidad. No más mentiras, no más dolor, que se escuche mi clamor. La injusticia caerá hoy, con mi voz fuerte aquí estoy. Brilla la verdad sin temor, en mi corazón hay valor. Alas abiertas, la verdad ya está, luz en la sombra, siempre brillará. Injusticia no tiene lugar, con mi voz la verdad va a ganar. Alas abiertas, la verdad ya está, luz en la sombra, siempre brillará. Injusticia no tiene lugar, con mi voz la verdad va a ganar. El mejor regalo que tú le puedes dar a un victimario o a una victimaria es tu silencio, porque el silencio es lo que le crea la impunidad a esa persona para que pueda seguir cometiendo sus actos delictivos, para que nunca pague y para que entonces tú nunca tengas verdad y justicia. Cuando tú no tienes verdad y justicia, es muy difícil volver a abrir las alas.